Assim, começamos o nosso conversatório de hoje com o dramaturgo e diretor Daniel Daneri, diretamente da cidade de Caracas, Venezuela. Daniel, como estamos? Bueno, estamos aquí en Caracas, que ya es decir bastante, ¿no? Estamos en medio de una pandemia mundial y en medio de una crisis política y económica en Caracas. Se ha multiplicado la situación. Sí, sí. Bueno, yo empezaré un poco por hablamos de la pandemia, ¿no? Por aí, como está sendo esse momento do trabalho como dramaturgo dentro de um processo excepcional, de um momento excepcional que estamos vivendo, não? Na cidade de Caracas, entendeu? O mundo não está sofrendo e esse momento de confinamento e um pouco um momento sombrio, não? Como tu, como dramaturgo, como diretor, está vivendo esse momento? Bueno, ha sido, de alguna forma, ha sido bien, bien particular, ¿sabes? Creo que ha variado desde dos puntos muy radicales. Yo tenía aspiraciones este año, tenía una agenda bastante llena con relación a los proyectos que iba a realizar, que por supuesto se vieron anulados con la llegada de la pandemia. Entonces, eso ha generado en mí como dos cosas. En principio, como olvidarme un poco de la agenda que venía trabajando para lo que iba a ser mi trabajo a lo largo de 2020. Sí. Y por segundo, enfocarme como en nuevas ideas, en nuevos planteamientos. Creo que la pandemia me ha ayudado mucho a generar el hábito de la lectura con más calma, con más detenimiento. Me ha permitido como escuchar música, que siempre terminan siendo como incentivos externos que lo ayudan a uno en procesos meditativos, digamos, desde un punto de vista espiritual y creativos desde un punto de vista intelectual. Entonces, la gran verdad es que la pandemia me ha permitido la oportunidad de acercarme a nuevos temas, de pensar en nuevos temas, incluso de intentar entender cómo funcionamos en medio de una situación tan crítica como esta, ¿no? He leído mucho, me he enfocado en la guerra de los mundos, por alguna razón he tenido a Marte muy presente y eso me ha llamado también mucho la atención para escribir sobre el comportamiento de Marte. Entonces creo que el pensamiento dramatúrgico también se me ha ido hacia otras cosas que terminan como omnipresentemente generando un pensamiento espiritual y un pensamiento intelectual, ¿no? Y de qué manera esto confluye en medio de una situación tan caótica como la que estamos. Curioso porque tu está comentando sobre esse tema. Aqui em Catalunha há um periódico que se diz La Vanguardia, donde a cada viernes há uma entrevista com um pensador, um filósofo, não? E é curioso porque eu creio que nas últimas décadas o pensamento e a filosofia, de alguma maneira, as políticas educativas tentaram excluí-las, não, das assinaturas, e de repente com a pandemia o pensamento, a filosofia e as artes reaparecem com muita força. E um filósofo italiano na entrevista comentava que em Itália nunca se havia leído tanto o Decameron de Boccaccio, não? E também outro texto outro livro que está sendo leído em esse momento no mundo, especificamente mais assim da universidade, é La Peste de Albert Camus, não? Comento isso para saber um pouco, tu comentava sobre a sua leitura. É o dramaturgo e diretor Daniel Daneri que está lendo en este momento. Bueno, no es casualidad. Yo creo que este tipo de situaciones de alguna forma nos hacen intentar volver a lo que somos desde el pasado más primitivo de lo que nos llena culturalmente hablando, ¿no? No es casualidad que el ser humano vuelva a trabajar los clásicos. Ayer, por cierto, escuchaba un podcast sobre una poeta que da unos cursos a distancia de la Divina Comedia. Se hablaba de la Divina Comedia, se está hablando de La Peste, se está hablando del Decamerón. Yo estoy leyendo en este momento la Ilíada. Estoy adentrándome en el universo de la Ilíada porque creo que nada más primitivo que volver a la forma como nos relacionamos con los dioses, ¿no? Sí. A la forma
porque relacionarse con los dioses desde un nivel primitivo nos habla un poco también de relacionarnos con nosotros mismos. Sí. A lo mejor quizás con esta visión utópica del Dios que cada uno de nosotros es en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos comportamos ante situaciones limítrofes, ante situaciones críticas? Yo creo que en la mitología, en ese pensamiento litúrgico, uno a veces puede encontrar como ciertas respuestas. Quizás no darle respuesta a los problemas que no nos pertenecen y que se nos escapan de nuestras manos porque somos apenas pequeñas hormigas, ¿no? Pero sí de alguna forma intentar de darnos un sentido a nosotros mismos dentro de este caos, dentro de este momento tan particular. O... Nosotros veníamos de um projeto, a edição de um livro que era a releitura do Terror e Miséria, do Terceiro Reich, de Brecht. E quando estávamos entregando os textos para, bom, organizando já a edição do livro, saiu o tema da pandemia, não, com muitíssima força, e em seguida aqui que foi o 12 de março, se entraram com o governo decretou estado de emergência, onde, bueno, se criou a situação em que estamos já há mais ou menos 40 dias, que é o confinamento. Em Venezuela, como estão vivendo especificamente esse tema? Mira, estão cerrados os teatros, seguramente. Es muy difícil. Sí, no, bueno, en Venezuela pasa algo muy particular. Por supuesto, todas las instituciones privadas han tenido que cerrar por un tema de crisis de salud, ¿no? O sea, no puedes mantener espacios abiertos cuando tenemos una situación como esta tan compleja. Pero esto no significa que la gente no salga a la calle, porque estamos hablando que un alto porcentaje de la población venezolana está en una crisis económica muy fuerte y en niveles de miseria, ¿no? Entonces, es gente que tiene que salir a la calle a buscarse la vida de alguna manera. O sea, que aquí realmente cuando hablamos de una cuarentena, la estamos hablando y discutiendo para cierto sector de la sociedad, porque el que vive en las barriadas venezolanas, dime tú qué cuarentena qué distanciamiento social puede generar una persona que tiene que ganarse la vida día a día para poder llevarse el pan a la boca, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de controlar. En los sectores más populares ves a la gente en la calle. Hay mucho niño en la calle, hay mucha gente viviendo en la calle. Entonces, claro, la cuarentena termina siendo realmente, por lo menos para yo que vivo aquí en Caracas y la zona donde estoy, que es una clase media regular, ves gente en la calle que sale a trabajar, gente que agarra metro. Hay como una suerte, sí, principalmente de ley, donde hasta cierta hora están permitidos que ciertos negocios abran y que hasta cierta hora también está permitido que cierta gente trabaje en un horario muy específico con un resguardo muy específico, ¿no? O sea, por supuesto, en las instituciones públicas han tenido que reducir los niveles de trabajadores, han tenido que tomar previsiones para que la gente, bueno, entre a hacer su trabajo, pero es una situación bien dual, ¿no? Se debate entre una situación muy crítica que ya a nosotros nos arropaba y que nos arropa y nos seguirá arropando, yo creo que de una manera mucho más fuerte después de que salgamos de esta situación. Pero que bueno, en este momento para mucha gente también le está funcionando de otras maneras, ¿no? Ya digamos, para enfrentarse a nuevas dinámicas de trabajo, ver de qué forma puedes conciliar creativamente herramientas tecnológicas principalmente como esta herramienta de Zoom, que creo que ha sido una gran revelación para mucha gente en el mundo, porque se ha descubierto que realmente, bueno, cada vez más la tecnología lo que propicia es que no hayan distancias reales con relación a lo que puede generar comunicativamente hablando, ¿no? Algo que está por fuera de lo físico, del contacto de tú a tú. Pero bueno, yo sí creo bueno, que la situación es compleja. Me están diciendo por acá en Facebook que no se escucha por alguna razón. Que não nos escute por alguma razão, seguramente há algum problema de transmissão.
que vai comentar aqui, como estamos gravando, seguimos um pouco na gravação. Que em Venezuela parece que nesses últimos anos apareceram novas vozes dentro da dramaturgia e de novas propostas teatrais, não? Creio em El Diário El País. Como está a atual cena de criação e também a cena teatral em geral de Caracas ou de Venezuela também? Mira, bueno, han partido muchos creadores de este país buscando nuevos aires en otros países. Sim. Y por supuesto se queda gente nueva llenando esos vacíos creativos y esos espacios que, bueno, que afortunadamente no se han cedido del todo, ¿no? Porque siempre hay gente interesada en hacer, en crear. Yo sí creo que hay un gran vacío en lo educativo, ¿no? La educación no es tan fuerte como lo era hace 20 años, por ejemplo. O sea Sim. que la formación de muchos de nuestros artistas yo creo que se ha debilitado mucho. Pero eso no quiere decir que no exista un ímpetu y una voluntad creativa de parte de muchos de ellos que están generando contenido y que están generando contenido además de una forma crítica desde lo social, con un pensamiento muy arraigado en lo político, con los problemas que nos acontecen y nos desolan día a día. Hay una dramaturgia que está muy abocada a problemas que están efervesciendo constantemente en nosotros, ¿no? Entonces, mucha gente joven, yo creo que ha nacido mucha gente joven con el ímpetu de generar nuevo contenido, que no están siendo bien guiados, eso sí siento yo, porque están ellos solos, bueno, batallando, intentando labrarse un camino, intentando crear nuevas cosas. Yo siento que igual el teatro es una manifestación tan abierta y tan libre que a veces no necesitas ni siquiera el estudio académico para hacerlo, ¿no? Porque creo que cualquier incentivo que te lleve a una esquina de una plaza, a cometer un acto teatral, a hablarle a una gente, a moverte de una manera, ya nos está hablando acerca de una necesidad de expresión muy importante. Yo creo que se ha generado mucho de eso, pero como siempre es algo que está como al margen de otras cosas que son también importantes, como el dinero, como la comida, como el alimentarse, ¿no? Entonces son problemas que incluso trascienden la idea misma del teatro en este sentido. Sim. Tu geração é uma das novas vozes do teatro de Venezuela, de Caracas. Sí, digamos que mi generación ya es una generación que está más, es una generación que ya ha madurado, pues, o sea, es una generación que, a la generación a la que yo pertenezco, es una generación que ya por lo menos tiene por lo mínimo 15 años haciendo teatro, ¿no? Cuando te hablo por lo mínimo 15 años haciendo teatro, es 15 años formándose educativamente el teatro, haciendo talleres de teatro, realizando teatro en cualquiera de las labores bueno, que le pertenecen humanamente y que generan el entusiasmo o el interés de cada uno de ellos, bien sea en la escenografía, bien sea en la actuación, bien sea en la dramaturgia, bien sea en la dirección, bien sea en la producción, o sea, cada una de las disciplinas que forman parte del hecho escénico, ¿no? Yo formo parte de esa generación que ya tenemos eso, unos años haciendo y trabajando constantemente en el hecho teatral. Somos varios, digamos que de la gente que yo conocí a lo largo de mi encuentro con el teatro, muchos de ellos han salido del país, o sea que realmente quedamos muy pocos de esa generación que pudo haberle inyectado una nueva visión al hecho teatral en Caracas. Y bueno, si te digo en el interior del país, posiblemente te esté engañando porque es algo que desconozco por completo, ¿no? Pero estoy seguro que también de esa gente que hizo teatro en el interior de Venezuela, muchos de ellos también habrán partido o se han visto obligados a desembocarse en otro tipo de actividades, porque si el teatro en Caracas es una situación realmente problemática, no me quiero imaginar en otras circunstancias y en otros estados donde
bueno, en donde el tema de la cultura y la arte es un eslabón mucho más débil de lo que es aquí en nuestra ciudad capital. Bueno, tú, la Loredana Volpe, que está desarrollando, consolidando sua carreira como diretora aqui, é um trabalho bastante interessante, acabou de montar uma obra dela, Sarah Kane. Agora tentando recordar aqui outros autores, Jean Vidal. Mira, nombraste a Loredana Volpe. Loredana Volpe, bueno, Loredana Volpe yo debo llevarle unos poquitos años más a ella, ¿no? Yo soy más contemporáneo con Vladimir Vera, está Jean Vidal, de la generación de Loredana Volpe está Fernando Aspurua, aquí en Caracas está Julián Izquierdo, que tiene la agrupación teatral Fábula, que ya tiene 10 años, además en carrera, creando y consolidando un método educativo para muchachos, para jóvenes, adolescentes y para niños, con el grupo Fábula. De los directores, ¿no? Mujeres, Katy Rubes, Marisol Martínez forma parte de una generación mucho más antigua, más vieja, ¿no? Pero es que también se me van escapando porque cuando tú dejas de tener contacto con una persona, dejas de verla, hay como un juego muy macabro con relación al olvido selectivo, ¿sabes? Es una perversidad de alguna forma que tipos de dictaduras como esta que estamos viendo, abiertamente es una dictadura, promueven ese tipo de situaciones, ¿no? Borrar memoria. Entonces, oye, es muy crítico, es muy crítico. Hay gente joven que está haciendo, y de mi generación creo que muchos están haciendo fuera de Venezuela, los que se fueron. Hay gente que sigue haciendo cosas y está intentando mantenerse en el ruedo. ¿Están organizados? Mira, no, yo creo que no. Aquí hay un gran vacío, digamos, institucional y de alguna forma de red, ¿no? No hay una unión real entre artistas, ¿no? Creo que depende mucho también de la forma como trabajamos, porque nos vemos forzados a trabajar en una dinámica muy violenta. Tenemos que depender de nosotros mismos y eso hace entonces que nos aliemos en pequeños grupos para que, bueno, cada uno de esos grupos genere a su vez un espectáculo o un motor creativo. Entonces, nos damos aliento yendo a vernos, o sea, participando activamente dentro del hecho teatral de ir a ver la obra de uno de nuestros compañeros que dirigió o escribió un texto dramatúrgico. Pero creo que esa es la única alianza realmente, ¿no? No hay realmente una unión o un círculo de dramaturgos o de directores o de actores, más allá del nivel, digamos, espiritual de ser amigos, de conocernos, de compartir en fiestas. Hay instituciones como la Caja de Fósforos, que está manejada por un gran director caraqueño que se llama Orlando Arocha, bueno, en unión con Diana Volpe y con Ricardo Nortier, que es paisano tuyo, por cierto. Ricardo es brasilero. Sí. Ellos formaron un colectivo que se llama la Caja de Fósforos, y en la Caja de Fósforos ellos se han abocado un poco a generar, bueno, espectáculos de alta factura, de calidad, y además un espacio de formación, donde yo creo que hay mucho del interés de Orlando Arocha como creador de generar formación en nuestros creadores, ¿no? De que no hagas las cosas a los locos, sino que las hagas realmente pensando en tu proyecto para entregar un producto de calidad que le pueda interesar al espectador. Entonces, digamos que ese espacio como espacio de formación sí puede crear una alianza en ese momento muy específico, pero ya después de ahí es un poco como abrir las puertas y que cada uno, bueno, se dirija al mundo de la forma como más le convenga. Perfeito. Passaria um pouco outra vez ao tema do confinamento. Como tu estás trabalhando nesse momento com o texto sobre a dramaturgia de confinamento, não? Sobre o COVID-19 do nosso coletivo? Sí, la invitación que me hiciste a participar en el colectivo Red de Dramaturgia Sin Fronteras. Bueno, el texto que estoy desarrollando, que voy a empezar a desarrollar, es justamente el que tenía pensado ya desde el momento en el que me empecé a encontrar con la figura de Marte como energía.
Yo justo cuando arrancó la cuarentena, yo me aboqué a la lectura de La Guerra de los Mundos de Wells y eso me hizo pensar en Marte como energía y me sumí después en la lectura de Crónicas Marcianas de Bradbury, luego di con cuentos, sí, luego di con cuentos maravillosos como El mensaje de Marte de J.G. Ballard, que es una belleza de cuento, y descubrí que la forma como cada uno de estos pensadores, de estos escritores, visualiza Marte, lo hace a través de una manera muy particular y muy personal. O sea, por ejemplo, para Wells, Marte es una energía sumamente sangrienta, es una energía desbocadamente violenta. Para Bradbury, Marte es una energía mucho más nostálgica, que tiene que ver un poco además de cómo el hombre, de cómo el perro come perro, ¿no? O sea, de qué manera el hombre termina siendo el promotor de su propia destrucción. O sea, acaba con un planeta que es el planeta Tierra y busca un nuevo planeta donde asentarse, se va para Marte, que es un planeta hermoso. ¿Para qué? Para destruirlo también. Luego está este pensamiento de J.G. Ballard en el mensaje de Marte, donde es un Marte mucho más blanco, es un Marte más espiritual. Es un Marte que se nos parece mucho a este momento de pandemia, de cuarentena y de pausa y de receso, porque es un Marte que nos invita a vernos internamente, a quedarnos quietos. Es casi como una filosofía Tao, el punto de vista del Marte balardiano. Entonces, esa furia o esa pasividad de Marte me ha hecho pensar dramatúrgicamente en un concepto, ¿no? Me ha hecho pensar de qué manera puedo llevar la visión de lo marciano a un escenario desde, bueno, desde la palabra, desde la poesía, de lo dramatúrgico. Y bueno, estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello. He descubierto cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las analogías que yo pensaba era justamente el hecho de que, oye, qué interesante que nos ocurra una pandemia a nivel mundial, 100 años después de haber pasado por una pandemia como la gripe española, y que en 100 años de separación entre una pandemia y la otra, no haya dejado de existir un conflicto bélico, ¿sabes? Que los conflictos bélicos se hayan masificado. Bueno, eso es un mensaje del Marte Rojo. Y lo que estamos viviendo en este momento, desde un punto de vista walliano, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento, yo no lo dejo de comparar a esa visión radical del Marte pacifista, ¿no? O sea, después de tanta violencia, después de tanta hambruna, después de tanto conflicto bélico, tiene que parar en algún momento todo esto y decir, amerita y hace falta un receso, ¿no? Entonces, por ahí lo estoy llevando, ¿no? Son ideas todavía que están sueltas, que no he unificado, pero que he ido haciendo como notas en un cuaderno para luego, bueno, ponerme a darle estructura si es que la hay, o si es una estructura más disruptiva, si es una cosa que va más hacia la deconstrucción, pero mis ideas y mi pensamiento van hacia allá, van abocadas hacia allá, por lo menos con este texto que estoy desarrollando para el colectivo. Antes hablábamos, tú estabas comentando sobre la, la, o espaço de 100 anos entre a gripe espanhola e agora a pandemia do Covid-19. Aí estava pensando aqui que dentro desta edição de Los Viernes de La Vanguardia, uma das coisas que me chamou muita atenção era praticamente uma unanimidade de los pensadores ou do pensamento desses pensadores, era que nos parece que os governos e as autoridades finalmente, podemos assim, assumiram que a cultura é hace parte de los pilares ou seria a palavra correta, a cultura é parte essencial como a educação, como a saúde dentro de uma sociedade. É um dos pilares como a educação, e a sanidade, não? Dentro de uma sociedade. E isso foi pensando, comentava antes, que nessas últimas décadas as políticas foram em contra
a filosofia, contra as artes e com a pandemia queda muito evidente a importância do pensamento, da filosofia e a grande importância das artes, do teatro, da dança, da música. E me gostaria essa pergunta, não? Para que serve o teatro? Para que serve a dramaturgia? Mira, creo que es la manera que tenemos de desembocar nuestros más profundos temores, miedos, angustias, ansiedades. Creo que si para algo sirven las artes, posiblemente sea para hacernos mejores personas desde un punto de vista muy espiritual, ¿no? No lo hablo como una religión, lo hablo más bien como un estado Entendo. de conciencia, ¿no? Sim. Yo creo que esa es una función imprescindible y real de las artes en general, una manera de expresarnos dentro de unas circunstancias tan sistemáticas como las que vivimos, donde donde pareciera realmente que no nos estamos expresando, o sea, que tenemos la libertad de decir lo que nos da la gana y realmente no es verdad. Estamos viviendo un mundo absolutamente correcto, ¿no? Y las artes están para hacer todo lo contrario, para desbocar todo lo incorrecto que tenemos en nosotros mismos, porque por lo general esas cosas incorrectas que nosotros pensamos son las que nos van generando angustia. O sea, nosotros pensamos que no podemos hacer esto, que no podemos estar con tal persona, que no podemos ser de esta manera, que no podemos decir esto de esta forma. Y la gran verdad es que eso termina siendo un gran restrictor de nuestro comportamiento. Entonces, si vivimos en circunstancias sistemáticas como esta, tenemos que buscar una manera de drenar esa situación. Hay un poema de Tadeusz Rosewicz, bellísimo y buenísimo, irónico y terriblemente agudo, que se llama El hombre nuevo, que dice, el hombre nuevo es ese, un desagüe por el que sale cualquier cosa. Y eso es un hombre nuevo visto desde un punto de vista político, y te das cuenta que evidentemente entre una sociedad tú no puedes dejar un desagüe abierto porque se te va a inundar y se te va a encharcar todo y vas a tener las calles inundadas de aguas negras, ¿me entiendes? Tú no quieres eso porque eso es lo que promueve más miseria y más pestes. Pero nuestros desagües internos que tienen que ver con nuestras angustias y con nuestros temores, el arte es el promotor es esa llave. Es esa llave que nos dice, he pensado por tanto tiempo esto que si no creo y no genero algo en base a eso, puede que me termine encharcando yo mismo adentro y se vaya generando una angustia peor, ¿no? Que me vaya a generar una enfermedad o que me vaya a generar un problema psicológico, psiquiátrico, lo que sea. Entonces, el arte es una suerte de llave que te permite eso, crear en base a las cosas que te movilizan, que te apasionan y que te emocionan. Yo creo que desde ese punto de vista es vital, ¿no? Es vital para enseñar al ser humano, bueno, desde pequeño, desde lo más pequeño, desde que está jugando con la plastilina o con los colores de cera en una pared o en un papel, que tiene una forma de expresarse completamente distinta a la que una ley te impide, por ejemplo, ¿no? Sim. Yo creo que el arte está para eso, el arte está para alzar una voz cuando las injusticias son más notorias. Perfeito. Bueno, vamos finalizando nosso conversatório. Me gostaria de agradecer-te por tua participação e creio que esse trabalho que estamos desenvolvendo com o coletivo, ademais de uma aproximação, creio que abre um caminho para seguirmos trabalhando juntos. Já havia organizado aqui em Barcelona um ciclo de leitura de autores de Venezuela, que estava entre os autores. Tenho pendente de organizar um segundo ciclo de autores de Venezuela. Ele me gostaria muito de conhecer essa generação que os autores de tua generação que estão dentro de toda a dificuldade e de todos os obstáculos, conseguem manter vivo ou viva a produção teatral e novas propostas, não?
E são essas novas propostas que nos ligam e que nos hace admirar o teatro de Venezuela, né? E quando, pensando a hora que tem tantos grandes autores no Ott, Gustavo Ott, Hélio Palencia, que está em Helio Madrid, Palencia, gran sim, dramaturgo, sí, claro. grandíssimo. Há 2 anos organizamos uma leitura escenificada de um texto de Hélio Palencia, que é dramaturgo extraordinário, não? Pero me gostaria Sí. também conhecer, já conosco um pouco do trabalho, pero me gostaria conhecer, ter acesso ao que estão produzindo, o que estão escrevendo, o que estão proponendo esses dramaturgos que estão revolucionando e mantendo viva a cena teatral de Caracas. Muitíssimas graças por tu participação. No, gracias a ti, Claire, gracias a ti. Completamente encantado y agradecido por tu invitación. No quería dejar de nombrar, ahorita que estabas hablando, para terminar de responder la pregunta también de los dramaturgos de mi generación que se me había escapado y que yo creo que es un pilar fundamental dentro de nuestra nueva dramaturgia, que es la dramaturgia de Karin Valecillos. Es una dramaturgia muy comprometida, es una dramaturgia muy hermosa y ella sigue estando activa. Ya no está en Venezuela porque trabaja para otros medios, ahora trabaja para televisión, para plataformas de streaming y todo esto, pero ella sigue componiendo y sigue creando. Sí, creo que si hay que hablar de una dramaturga de mi generación positiva, que es un pilar, es Karin Valecillos. Era eso. Já buscarei através de ti, eu já buscarei o nome e buscarei os textos para ler. Bueno, sí. Quedamos por aqui. Muitíssimas graças e seguimos dialogando com o nosso conversatório, seguimos dialogando sobre o nosso coletivo, sobre nossa dramaturgia. Ok? Um abraço Seguro que sí. enorme.